Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. Para quienes trabajan en diseño gráfico o en fotografía comercial, hay una probabilidad altísima de que sus monitores les estén mintiendo descaradamente en este preciso momento. Totalmente. O sea, la gente cree que está viendo el tono de rojo perfecto, pero cuando mandan ese archivo a la imprenta, la historia va a ser completamente distinta. Hoy vamos a destruir el mito del famoso mejor monitor del mundo. Porque bueno, simplemente no existe. Y ese es, digamos, el error más caro que cometen los profesionales hoy en día. El monitor ideal para, no sé, editar una película de Hollywood puede ser una pesadilla absoluta si alguien lo usa para programar código durante 10 horas seguidas. Exacto. Por eso en nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a desmenuzar qué características y especificaciones técnicas importan realmente según la profesión. Ajá. Estuvimos revisando una montaña de fuentes, desde guías técnicas exhaustivas, proyectadas para los próximos años, pasando por foros de Reddit, donde los desarrolladores defienden sus pantallas a capa y espada, hasta las especificaciones de equipos de cine que, literalmente, cuestan más que un auto usado. Sí, es una locura la cantidad de información que hay. Y la misión de esta charla es destilar todo eso. Queremos evitar que quienes nos escuchan gasten miles de dólares en especificaciones fantasma que nunca, pero nunca van a notar. Claro, es que en la pantalla no es solo un cristal con lucecitas, es el filtro final entre la información digital y el cerebro humano. Si ese filtro tiene el propósito equivocado, pues todo el flujo de trabajo colapsa. Entonces vamos directo a la anatomía de estos equipos. Todos conocemos la tecnología LCD tradicional, pero asumiendo que ya no estamos en el año 2010, ¿por qué los profesionales de los deportes electrónicos se siguen aferrando a los viejos paneles TN? O sea, sabemos que sus colores y ángulos de visión son terribles. Bueno, porque en ciertas áreas la velocidad bruta le gana a la belleza, siempre. Los paneles TN, o Twisted Nematic, cambian el estado de sus píxeles increíblemente rápido y además son baratos. Ajá. Si los miras un poco desde abajo o de lado, los colores se invierten por completo, es cierto. Pero al jugador profesional que está, digamos, pegado al centro de la pantalla, eso no le importa. Le importa que la imagen no se vea borrosa al girar la cámara bruscamente en un juego de disparos. Yo siempre los comparo con unos zapatos de atletismo con picos. Están diseñados exclusivamente para correr muy rápido en una pista de competencia, pero jamás se los pondrías para ir a caminar por la oficina. Para eso tenemos las botas de trabajo fiables de la industria, que serían los paneles IPS, ¿verdad? Exactamente. Esa analogía es perfecta. Los IPs o In-Plane Switching son el gran todoterreno del mercado. Te dan ángulos de visión perfectos, casi de 178 grados y una precisión de color altísima. Pero tienen un punto débil. Claro. El problema, sus negros nunca son totalmente negros. En una habitación oscura se ven como un gris oscuro. Y por otro lado están los paneles BA, que bloquean la luz de fondo mucho mejor, logrando un contraste excelente. Pero son lentos, ¿no? Muy lentos. Sufren de tiempos de respuesta altísimos en comparación. A veces dejan una estela borrosa como un fantasma detrás de los objetos en movimiento rápido. Pero, a ver, todo esto de jugar con la retroiluminación y los cristales parece estar quedando atrás. Toda la industria está siendo sacudida por la revolución del OLED y el mini LED. Y entiendo por qué. O sea, en un panel OLED, cada píxel emite su propia luz de forma independiente. Es un cambio de paradigma total. En un LCD tradicional, tienes una lámpara gigante encendida siempre detrás de la pantalla, y los cristales intentan tapar esa luz para crear el color negro. Que es súper ineficiente. Exacto. Es como intentar oscurecer una habitación solo cerrando las persianas a mediodía. Siempre se filtra un poco de luz por los bordes. Con OLED, si la imagen necesita mostrar negro, el píxel literalmente se apaga. Cero electricidad. Wow. Así que el contraste es matemáticamente infinito y el tiempo de respuesta es casi instantáneo. Hablamos de 0.03 milisegundos. Claro, el contraste es infinito y se ve hermoso, pero vamos a hablar del elefante en la habitación, el famoso burn-in o la retención de imagen. Si alguien deja un elemento estático, digamos la barra de tareas de Windows, durante cientos de horas, esos píxeles orgánicos se queman. Sí, se degradan. Y dejan una marca permanente. ¿No es un riesgo enorme para un equipo de trabajo que se usa todos los días? Lo es, totalmente. Y es una ansiedad constante para muchos usuarios de alta exigencia.
Por eso entra en juego la tecnología mini LED, que ojo, no es un tipo de panel nuevo, sino una forma distinta de iluminar por detrás a los paneles IPS o BA. Ok, a ver, explícame eso. En lugar de una luz gigante, usan miles de diodos diminutos, súper chiquitos, divididos en zonas independientes. Si una parte de la imagen es oscura, el monitor apaga esa zona específica de luz. Ah, claro. Con eso obtienes un brillo brutal, a veces superando los 1000 nits, sin absolutamente ningún riesgo de quemar la pantalla permanentemente porque no es material orgánico. Aunque con el mini LED, he notado que si tienes un objeto muy brillante sobre un fondo negro, como el cursor del ratón en la pantalla oscura, se forma una especie de halo de luz alrededor. Ajá, el famoso blooming. Exacto, el blooming. Porque las zonas de luz no son tan pequeñas como un píxel individual, no. Es el compromiso mecánico. Al final del día, no hay tecnología perfecta. Todo tiene sus pros y contras. Y hablando de compromisos, quiero plantearte un reto directo sobre el color. Porque este es un tema que confunde mucho a la audiencia. Las marcas nos bombardean con números técnicos, que el delta E, que la cobertura es RGB, paneles de 8 bits frente a 10 bits. Sé muy honesta conmigo. A ver, dime. Un panel de 8 bits ya muestra 16.7 millones de colores. Eso suena a muchísimo más de lo que mi ojo puede procesar. ¿Realmente alguien nota la diferencia con los 10 bits? ¿O es solo una táctica de marketing para inflar los precios en la gama alta? Es una excelente pregunta. Y la respuesta está en las matemáticas de cómo percibimos la luz. 16.7 millones suena a mucho, sí, pero imagina una fotografía de un cielo al atardecer, donde el color tiene que transicionar muy suavemente de un azul profundo a un naranja claro. Ok, lo tengo en mente, un degradado. No tiene suficientes tonos intermedios. El resultado, el ojo humano nota dónde termina un tono y empieza el otro. Ah, ya. Se ven franjas o escalones de color en el cielo en lugar de un degradado continuo. A esto se le llama posterización o banding. O sea, la imagen se ve como si estuviera cortada en bandas horizontales de distintos tonos de azul, como los videojuegos viejos. Exacto. Un panel de 10 bits nativo, en cambio, tiene 1024 niveles por cada canal de color. Eso resulta en más de 1,000 millones de colores reales. ¡Qué locura! 1,000 millones. Y gracias a eso, esas franjas desaparecen por completo. Las transiciones son microscópicamente suaves. Si el trabajo de alguien requiere editar cielos, tonos de piel o sombras complejas, los 10 bits no son un lujo, son una necesidad absoluta. No es marketing. Vale, me convenciste por completo. Y ya que establecimos que la fidelidad de la imagen no es un mito, hablemos de quienes viven y mueren por ese degradado perfecto. Los creativos. Fotógrafos, diseñadores, expertos en colores. Sí, la gente de producción. Ellos necesitan que su rojo sangre sea exactamente el mismo en la pantalla, en una revista impresa y en la sala de cine. ¿Cómo se aseguran de eso al elegir un monitor? Bueno, ahí entramos al mundo de los espacios de color. Si alguien diseña solo para páginas web, el estándar es el sRGB, pero si ese trabajo va a una imprenta física, se necesita un espacio mucho más amplio llamado Adobe RGB. Que asumo incluye más colores, ¿no? Sí, abarca tonos verdes y cianes muy saturados que las impresoras profesionales utilizan. Las opiniones de los fotógrafos en nuestras fuentes son claras. Un profesional serio necesita un monitor que cubra al menos el 99% de Adobe RGB. Y me imagino que para los editores de video de alto nivel, la métrica vuelve a cambiar por completo. Así es, ellos utilizan el DCI-P3, que es el estándar del cine digital. Además, necesitan un nivel de brillo muy alto y sostenido para masterizar contenido en HDR, el alto rango dinámico. Claro, para los picos de luz. Para que el HDR sea real y preciso, el monitor debe alcanzar picos de 1000 nits de manera consistente. Aquí es donde vemos equipos monstruosos como el Flanders Scientific XM310, que es un monitor OLED de referencia que cuesta miles y miles de dólares. Pero hay algo que cruza a todos estos creativos, ya sea que usen un monitor de $1,000 o de $5,000, y es el tema de la calibración. Tengo una teoría sobre esto, y quiero ver qué opinas. A ver. Podríamos decir que la calibración por software es como ponerle un filtro de Instagram a una foto mal expuesta para tratar de salvarla.
mientras que la calibración por hardware es como ajustar los lentes y la óptica de la cámara físicamente antes de siquiera tomar la foto. Es una analogía brillante y mecánicamente es muy precisa. La calibración por software, que es la que usa casi todo el mundo, ocurre en la tarjeta gráfica. El sistema operativo literalmente comprime y altera la señal de video para compensar las deficiencias de la pantalla. O sea, estás perdiendo información. Totalmente. Al hacer esto, pierdes profundidad de color. La calibración por hardware, en cambio, se salta la computadora por completo y reescribe el chip interno del monitor, lo que los técnicos conocen como la tabla LUT de 16 bits. O sea, modifica el cerebro del monitor directamente. Modifica cómo el monitor interpreta la luz a un nivel fundamental, de hardware. Y lo mejor es que esa corrección se queda guardada en la pantalla. Puedes conectarla a una laptop distinta y el color seguirá siendo inmaculado. Eso es súper útil. Mucho. Equipos como los ISO Color Edge tienen su propio sensor robótico que sale del marco, ¿te imaginas? Y se calibra solo. O modelos como el BenQ SW272U que traen esta capacidad de autocalibración de fábrica. Pero, a ver, incluso si alguien se compra un monitor increíble calibrado de fábrica, como el Asus ProArt PA279CRB, que por cierto es súper popular en la gama media, ¿no se supone que los colores se van apagando con el tiempo? Inevitablemente. La física no perdona. Los componentes envejecen, los filtros de los píxeles se degradan y la luz de fondo pierde potencia. Quienes trabajan seriamente con color tienen la obligación, y esto lo dicen todos los expertos, de invertir en un colorímetro. ¿Un aparatito externo? Sí, un dispositivo físico como los de Calibrite o Datacolor para reajustar esa precisión cada cierto número de semanas. Bien, acabamos de coronar al OLED y a los paneles con alto volumen de color como los reyes absolutos para los creativos, por esos negros perfectos y degradados suaves. Pero si le das ese mismo OLED de $3,000 a un programador o a un oficinista, le puedes arruinar la vida, porque el mejor monitor del mundo se vuelve el peor solo por cambiar un video por una pared de texto. Porque el texto estático obedece a reglas de física y de software completamente distintas. La prioridad número 1 para la programación no es el color, es la nitidez de la tipografía. Claro, que no te sangren los ojos. Exacto. Necesitas que las letras minúsculas se vean como tinta sobre papel para no destruir tu vista después de 12 horas. Y eso los lleva a la densidad de píxeles, o los famosos PPI. El consenso mínimo hoy en los foros de desarrolladores parece ser resolución 4K en pantallas de 27 pulgadas. Pero hay una trampa enorme aquí, ¿no? Sobre todo para los usuarios de computadoras Mac. He visto que muchos compran un monitor 4K carísimo y luego se quejan de que el texto se ve ligeramente borroso. Es un problema fascinante de cómo interactúan el software de Apple y el hardware genérico del mercado. MacOS está diseñado matemáticamente para escalar su interfaz gráfica de manera perfecta a una densidad muy específica, alrededor de 218 píxeles por pulgada. Ok. Y esa es la densidad exacta que encuentras en una pantalla 5K de 27 pulgadas, como el Apple Studio Display, o en una pantalla 6K. ¿Y qué pasa si le conectas el monitor 4K tradicional que usa todo el mundo y que cuesta la mitad? Que la densidad es de solo 163 píxeles por pulgada. Para que los menús y las letras no se vean gigantes o diminutos en la pantalla, macOS tiene que hacer algo llamado escalado fraccional. Suena complicado. Lo es. La computadora dibuja internamente un lienzo virtual en resolución 5K, hace todos los cálculos gráficos pesados y luego comprime esa imagen para meterla a la fuerza en tu monitor 4K físico. O sea, la Mac está haciendo gimnasia matemática en segundo plano todo el tiempo. Y eso consume recursos del procesador gráfico, te drena la batería si es laptop, pero lo peor es el resultado visual. Al comprimir una imagen de 5K a 4K, los píxeles virtuales no coinciden perfectamente con los píxeles físicos. Se desalinean. Y el texto adquiere bordes ligeramente suaves o difuminados. Para un programador que mira código todo el día, eso es tortura visual silenciosa. Entiendo perfectamente. ¿Y qué pasa con la estructura de los píxeles en el OLED? Mencionaste antes que arruina el texto. Ese es otro gran problema. En los paneles LCD tradicionales, los subpíxeles rojo, verde y azul están alineados en una franja recta vertical, súper ordenaditos. Windows y macOS asumen que esta franja es recta y dibujan los bordes de las letras en base a eso.
Ajá. Pero muchos paneles OLED, por cómo se fabrican, tienen los subpíxeles organizados en formas triangulares o de diamante. Entonces el sistema operativo intenta dibujar una letra recta sobre píxeles que están en zigzag. Exactamente. El resultado es que en los bordes del texto negro sobre un fondo blanco se ven pequeñas franjas de color rojo o verde. Se ve desordenado. A eso súmale la ansiedad del burn-in que ya mencionamos. Imagina tener tu editor de código fijo en la misma posición, brillando intensamente 10 horas al día. Vas a quemar un OLED en un par de meses. Sin duda. Por eso veo tanta fascinación por soluciones pensadas específicamente en la productividad. Por ejemplo, monitores como el BenQ RD 280UG, que en lugar del típico formato panorámico 16.9, tiene una proporción casi cuadrada tipo 3.2, simplemente para poder ver más líneas de código vertical sin usar tanto la rueda del ratón. Es diseño puro enfocado al uso. O los paneles con tecnología IPS Black, como el Dell UltraSharp U2725QE, mantienen el texto perfecto y nítido de un LCD, duplican el contraste para que los fondos de código oscuro no se vean grises e incluyen los famosos interruptores KVM. Ah, los KVM son una maravilla. Puedes conectar dos computadoras distintas, digamos tu PC personal y la laptop del trabajo, y controlarlas con un solo teclado y ratón. Todo conectado con un solo cable Thunderbolt que manda video y además carga tu laptop. Es el triunfo absoluto de la ergonomía. Pero bueno, pasar 10 horas mirando código estático es un extremo del espectro. El otro extremo es cuando un solo milisegundo de retraso te cuesta la partida. Entremos al territorio de los gamers y los eSports, donde el refresco de pantalla y la velocidad dictan absolutamente todo. Aquí la métrica que reina son los hercios, o HZ, que básicamente es la cantidad de veces por segundo que el monitor redibuja la imagen completa. Una pantalla de oficina estándar refresca a 60 Hz. Sí. Cuando haces el salto a 144 Hz, el tiempo entre un cuadro y otro pasa de 16 milisegundos a menos de 7 milisegundos. El cambio en la fluidez se siente como magia pura. Sí, he notado que el salto de 60 a 144 Hz es brutal. Se siente en el mismo cursor de Windows, pero pasar de 144 Hz a 240 Hz ya es un refinamiento que, sinceramente, solo perciben los que juegan muy en serio. Es cierto. Y luego llegamos a la locura total. Monitores como el Asus ROG Swift PG27AQDP que alcanzan 480 o hasta 540 Hz. Es un territorio exclusivo para atletas electrónicos. Sí, eso ya es nicho competitivo, aunque para el jugador entusiasta normal que quiere calidad visual y velocidad, el nuevo punto de equilibrio, el punto dulce, es la resolución 1440p a 240 Hz en paneles OLED, como el Alienware AW2726DM. ¿Y por qué OLED para gamers? Porque al usar OLED, el tiempo de respuesta físico de los píxeles cae a esos 0.03 milisegundos que hablamos. Básicamente, el desenfoque de movimiento desaparece por completo. Es físicamente imposible que haya ghosting. La imagen se mantiene cristalina por más rápido que gires la cámara en un juego de disparos. Aquí hay algo que me voló la cabeza investigando las fuentes para este tema. La última innovación, que son los monitores de modo dual, o Dual Mode. Hablamos de pantallas de las principales marcas recomendadas como Titan Army o Asus, donde tienes un botón físico en el monitor. Ajá, son increíbles. O sea, estás jugando un título de aventura precioso de un solo jugador y lo pones en resolución 4K a 160 Hz. Se ve inmersivo, espectacular. Pero luego vas a entrar a una partida competitiva en línea con tus amigos, presionas el botón y el monitor baja internamente la resolución a 1080p, pero la tasa de refresco explota hasta 320 Hz. Es literalmente como tener un coche deportivo para la pista y una camioneta cómoda para viajar, estacionados en el mismo escritorio. Es una obra de arte de la ingeniería de controladores, sin duda. Pero ojo, requiere una dosis de realidad masiva para quienes van a comprar. Un monitor no genera gráficos por sí solo. Es simplemente un esclavo de la tarjeta de video de la computadora. Ah, el famoso cuello de botella. Totalmente. No tiene absolutamente ningún sentido gastar $1,000 en un OLED 4K a 240 Hz si tu PC no tiene una tarjeta gráfica tope de gama, que seguro cuesta otros $2,000, capaz de generar esos 240 cuadros por segundo en esa resolución tan alta. Claro, no hace milagros.
Si tu PC solo logra renderizar 80 cuadros por segundo en ese juego, tu monitor carísimo solo te va a mostrar 80 cuadros. El hardware de la PC y el monitor tienen que estar en completo equilibrio. Un golpe de realidad muy necesario para las billeteras de la audiencia. Y ya que tocamos el tema del dinero, ¿cómo se traduce todo este laberinto técnico en el mercado actual? Porque quienes nos escuchan tienen presupuestos y necesidades muy distintas. La estratificación es muy clara hoy en día. En el rango económico, digamos de los 150 a los $470, la relación calidad-precio es altísima. Para ofimática pura hay opciones IPS excelentes. Sí, hay mucho de dónde elegir. Pero la verdadera sorpresa aquí es el AOC Q27G 3XMN. Por menos de $300 te da retroiluminación mini LED con un HDR muy respetable. Y para creativos principiantes, el Asus ProArt PA279CRB ronda los $400, ofreciendo una precisión de color que hace poco tiempo costaba el triple. Luego, pasándose a la gama media, digamos entre $650 y $1,000. Aquí es donde ya encuentras herramientas serias, ¿no? El Dell U2725QE, con su panel IPS Black para los desarrolladores, o los monitores QD OLED de MSI o Gigabyte para los gamers que quieren esa velocidad absurda y los negros perfectos. Exactamente. Y finalmente llegamos a la gama alta y profesional estricta, que va de los $1,100 hasta superar fácilmente los $3,500. Aquí entran el Apple Studio Display, para los que necesitan la escala perfecta en Mac, el BenQ SW272U o los titanes de ISO ColorEdge con su autocalibración para estándares de cine. A ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí por un segundo. Yo veo oficinas enteras de profesionales, contadores, incluso algunos diseñadores web usando monitores genéricos de $100 o directamente las pantallas básicas de sus laptops y sobreviven perfectamente. Sí, claro, pasa mucho. Entonces, ¿realmente vale la pena gastar $3,000 en un ISO? ¿No hay un componente enorme de estatus o de simplemente querer comprarlo más caro para presumir? No en este nivel de exigencia. Un monitor deficiente es un saboteador silencioso. Imagina un fotógrafo comercial. Entrega una campaña a la imprenta editada en un monitor de $100 que, digamos, no reproduce bien los tonos cian. La impresión de miles de folletos sale con un tinte verdoso horrible. Uf, un desastre total. Un desastre que genera horas de retrabajo, cientos o miles de dólares perdidos en materiales de prueba y, lo peor de todo, la pérdida del cliente y un golpe casi fatal a la reputación. O si eres programador y la falta de nitidez del texto te provoca dolores de cabeza crónicos a las 3 de la tarde todos los días, tu productividad se desploma. Claro, te arruina la salud. En esta gama alta, no estás comprando un simple accesorio para computadora. Inviertes en una herramienta de precisión industrial. Pagas por una consistencia matemática absoluta a lo largo de los años. Pagas para asegurarte de que tu herramienta de trabajo jamás te mienta. Herramienta de precisión industrial. Esa es, definitivamente, la perspectiva correcta. Para ir cerrando, la gran lección técnica de este análisis a fondo es clara. Quienes estén buscando un monitor tienen que definir primero cuál es su perfil dominante. Ajá, eso es vital. Su sustento depende del color y la impresión, de la velocidad de respuesta en un servidor competitivo, o de leer miles de líneas de texto nítido sin forzar la vista. Si intentan comprar una pantalla que haga las tres cosas a la perfección, van a necesitar un presupuesto astronómico, y aún así, se van a enfrentar a compromisos técnicos. Es que la tecnología nos exige tomar decisiones informadas. Entender por qué un OLED fracciona el texto o por qué una Mac se lleva mal con ciertas resoluciones 4K económicas es el único escudo real contra el marketing engañoso de las cajas. Totalmente de acuerdo, pero antes de irnos, quiero dejarles algo en qué pensar a todos los que nos escuchan. Hoy vemos especificaciones que parecen de ciencia ficción, ¿no? Resoluciones de 6K y 8K, tasas de refresco de 500 y 540 hercios. Sí, números gigantescos. Esencialmente, la industria está chocando de frente contra los límites biológicos del ojo humano. Ya casi es físicamente imposible distinguir la diferencia a simple vista entre un panel de esta generación y el de la siguiente. Hemos saturado nuestra capacidad biológica de percibir más densidad y velocidad, básicamente. Exacto. Así que, si ya llegamos al límite de lo que podemos hacer con cristales líquidos y diodos detrás de un vidrio rectangular,
¿Será posible que el mejor monitor de la próxima década ni siquiera sea un objeto físico sobre nuestro escritorio? ¡Wow! ¡Qué buen punto! Con todos los avances que estamos viendo en computación espacial y lentes de realidad mixta, ¿qué tan lejos estamos de que el monitor sea una interfaz directa que proyecte la luz directamente a nuestras retinas? ¿O incluso un enlace neuronal directo al cerebro? Tal vez, en 10 años, veamos estos paneles 4K ultradelgados como antigüedades de museo. Es la evolución natural de la tecnología, ¿no? Que la interfaz física desaparezca por completo a favor de una integración puramente sensorial. Un concepto fascinante. Por ahora, invitamos a todos los que nos escuchan a que revisen las especificaciones técnicas de sus pantallas, que entiendan qué panel tienen enfrente antes de arrancar su próximo proyecto importante. Asegúrense de que ese rectángulo luminoso que miran todo el día les esté contando la verdad.